Para esta sesión tenemos a 4 ponentes de lujo con experiencia ya de años en estudios electrofisiológicos, en electrofisiología clínica, que nos van a hablar de las bradiarritmias. El doctor Felipe Rodríguez Entem, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; de las taquicardias supraventriculares, el doctor Enrique Rodríguez Font, del Hospital Santa Cruz y San Pablo de Barcelona; de los síndromes de preexcitación, Ángel Ferrero de Loma, del Hospital Universitario de Valencia; y de las taquicardias ventriculares, que todavía no ha podido llegar a la mesa, el doctor Antonio Berruezo Sánchez, del Hospital Clínico de Barcelona. Entonces vamos a empezar, si queréis, con las bradiarritmias, doctor Felipe Rodríguez Entem. Bueno. Primero, cada ponente tendrá 30 minutos de exposición, de un pequeño resumen de lo que van a hablar y algunos casos clínicos. Sí os pido que la votación interactiva la hagáis lo más ágil posible, porque suele retrasar un poco el tema. Y luego después, si da tiempo en la discusión, cada uno de ellos también nos traerá un caso clínico cortito y práctico para que podáis seguir votando. Entonces, Felipe, cuando quieras. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo soy Felipe Rodríguez Entem, trabajo en Valdecilla, aquí en Santander. Y bueno, en primer lugar, como miembro del comité local, me gustaría daros la bienvenida al Congreso. Desearos que paséis un congreso estupendo, que aprovechéis tanto lo que es el asunto científico. Yo creo que el programa científico está bastante logrado, como veréis, está bastante equilibrado, bastante completo, y espero que os resulte interesante. Pero además, pues eso, que paséis unos días agradables aquí en Santander con nosotros. Además, parece que el tiempo por lo menos hoy está acompañando. En segundo lugar, quería darle las gracias al doctor Ormaeche por haber contado conmigo para esta sesión. Creo que desde el principio me pareció una idea excelente el dar un curso básico de electrofisiología dentro del Congreso, porque yo creo que las arritmias son, aunque muchos de vosotros finalmente nos dediquéis a ello, el tener unas nociones básicas de lo que es la electrofisiología y las arritmias os va a ser muy útil en vuestra práctica en el futuro. Y además, también creo que las arritmias son uno de los campos que más se ha desarrollado en los últimos años y que más futuro va a tener en los próximos. Yo creo que merece la pena tener conocimientos de este tipo. Bueno, vamos a empezar con el curso. Va a ser un curso, como hemos dicho, básico. Espero que sea práctico. Yo lo que he ido es intercalando casos clínicos con registros, con alguna explicación teórica, y va a ser interactivo, o sea que podréis votar, como ha dicho el doctor Ormaeche, y espero que os pido también que lo hagáis rápido para que nos dé tiempo a acabar con todo lo que tenemos previsto. Bueno, cuando nos enfrentamos a un paciente con bradiarritmias, podemos enfocar el problema desde varios puntos de vista. El primer punto de vista es el punto de vista del clínico. El clínico generalmente al final lo que se plantea es, como resultado final de todo el proceso, si le tiene que poner o no le tiene que poner un marcapasos al paciente, y eso suele ser el resumen, la cuestión final. Los electrofisiólogos, como somos un poco más finos, nos gusta ya afinar un poquito más, como digo, ya queremos saber cuál es el mecanismo, dónde está localizado el problema, pero al final, si os dais cuenta, el final es el mismo. Lo que pretendemos siempre es saber cuál es el tratamiento, que en este caso es marcapasos sí o marcapasos no. ¿De acuerdo? De hecho, en los ritmos lentos, que es un poco distinto a lo que os presentarán los compañeros con los ritmos rápidos, el estudio electrofisiológico casi nunca hace falta para tomar la decisión, que se suele hacer con criterios clínicos y electrocardiográficos la mayor parte de las veces. Bueno, los ritmos lentos, como sabéis, se pueden clasificar en trastornos de la formación del estímulo y trastornos de la conducción. Vamos a empezar con los trastornos de la formación del estímulo. Todos sabéis que el estímulo cardíaco se forma en el nodo sinusal, en una estructura que está entre la vena cava superior y la orejuela y la base de la orejuela derecha, y que tiene unas células especiales que tienen capacidad de automatismo. Se despolarizan automáticamente en fase 4 y son las que mandan dentro de todo el sistema de conducción para producir los impulsos. Bueno, como os he dicho que era práctico, pues vamos a empezar ya con el primer caso. Os planteo un caso de un varón de 76 años, asintomático previamente, que presenta un episodio sincopal brusco, con un traumatismo facial importante. Estaba sentado en la barra del bar, como digo, sin pródromos.
Llega a urgencias, pasa a la unidad de síncope, se le hace un eco que es normal y se le hace un test de mesa basculante que también es negativo. El electro que tenéis es ese que veis en la pantalla. Es un electroanodino, en lo que básicamente lo que se puede ver, si os fijáis, es un PR ligeramente alargado y una bradicardia sinusal, está en torno a 48 o 50 latidos por minuto. De hecho, la bradicardia sinusal es el primer trastorno en la formación de los estímulos. El nodo sinusal a veces falla pues poniéndose más lento de lo que debería y eso puede producir problemas. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca? Si tenemos en cuenta los textos clásicos, cualquier paciente con menos de 60 latidos por minuto debería ser considerado como bradicardia sinusal. Sin embargo, esto es un dato absolutamente arbitrario e inespecífico y nos haría clasificar como patológicos hasta más del 30% de todos los Holters que viéramos en personas normales. O sea que ese valor parece que no nos vale mucho. Además, se ha visto en Holters hechos a gente sana que es muy frecuente o relativamente frecuente ver bradicardias, incluso por debajo de 50 latidos por minuto, y que eso no tiene ningún tipo de repercusión pronóstica a largo plazo para los pacientes. Bueno, entonces, con este caso clínico vamos a empezar a votar. Os propongo 4 alternativas: alta y seguimiento clínico, estudio electrofisiológico, Holter 24 horas o implantación de Holter subcutáneo. A ver, podéis votar. Los resultados salen aquí, ¿no? No ha votado nadie. La C, Holter 24 horas. Muy bien. Pues en principio habéis acertado, porque el clínico que vio al paciente es lo que hizo. Le pidió un Holter de 24 horas, que es el que tenéis ahí. Realmente el Holter en estos pacientes es una prueba que no es muy sensible, realmente es muy poco sensible. Aunque la pedimos mayoritariamente, y de hecho aquí, como veis, se pidió, casi nunca en pacientes con disfunción sinusal o trastornos del ritmo lento en general conseguimos, a no ser que tengan clínica muy frecuente, conseguimos algún tipo de resultados. En este caso sí que se vio alguna alteración, que es la que veis ahí, que básicamente es la aparición de pausas sinusales. Esta es la segunda forma en la que puede aparecer un trastorno de la formación de los estímulos. El nodo sinusal de repente deja de funcionar durante un pequeño periodo de tiempo y eso se manifiesta en una pausa, en una ausencia de la onda P. ¿Es significativo esto? Pues depende. En este caso no, porque se ha visto que también es muy poco específico tener pausas en torno a los 2 segundos. Hasta los 3 segundos es poco específico. De hecho, si veis ahí las guías, que son las guías de síncope, para considerar significativa una pausa tiene que ser de al menos 3 segundos, con lo cual en este caso no nos valía. Bueno. En este caso, por tanto, el Holter tampoco nos ha sacado de muchas dudas y vamos a seguir viendo alternativas. ¿Se podría plantear un marcapasos definitivo? Yo creo que había alguien que lo planteó. Pues no parece, porque no tenemos criterios. Si cogemos las guías no tenemos criterios, no tenemos una bradicardia suficientemente potente, porque no se ha visto frecuencias por debajo de 40, que es lo que se exige, ni se ha visto una correlación entre la clínica y el trastorno eléctrico, que básicamente es el gold estándar para el diagnóstico en este tipo de patologías. ¿Un estudio electrofisiológico sería útil? Pues parece que sí. De hecho, ¿cuándo hay que hacer un estudio electrofisiológico en personas en las que sospechamos una disfunción sinusal? Pues precisamente hay que hacérselo en esa situación. Cuando sospechamos que tiene una disfunción sinusal, no tenemos ninguna otra causa, pero sí tenemos pistas, como en este caso, bradicardia sinusal, pausas no significativas, de que ese puede ser el problema. Y de hecho, esto es lo que se hizo en este paciente. 4 palabras en cuanto a la forma de ver, como en el estudio electrofisiológico, de estudiar la función sinusal. La función sinusal se estudia mediante un concepto que es lo que conocemos como tiempo de recuperación sinusal. El tiempo de recuperación sinusal se calcula colocando un catéter, como veis en la aurícula derecha, en las cercanías del nodo sinusal, y se van dando estímulos auriculares, ciclos de estímulos de entre 30 y 60 segundos a frecuencias cada vez mayores. De manera que medimos la distancia que existe entre la última aurícula estimulada y la primera que sale del nodo sinusal, y eso es lo que conocemos como tiempo de recuperación sinusal.
Se suele empezar a frecuencias justo por debajo de la frecuencia del paciente y se va aumentando progresivamente la frecuencia. Como veis, progresivamente van aumentando los tiempos de recuperación sinusal hasta que llegan más o menos a los 130, 150 latidos por minuto, en que la cosa empieza otra vez, los tiempos de recuperación sinusal empiezan otra vez a cortarse. Los mecanismos que no vamos a entrar en detalles. El valor del tiempo de recuperación sinusal patológico, arbitrariamente, se establece en 1500 milisegundos generalmente, pero como veis, pues los datos en la literatura son bastante variables. El problema que tiene el tiempo de recuperación sinusal es que no tiene en cuenta el ciclo basal del paciente. Entonces, se ha introducido este concepto, que es el tiempo de recuperación sinusal corregido, que lo que hace es restarle al tiempo de recuperación sinusal el ciclo basal del paciente. Y entonces se consideraría normal en torno a 525 milisegundos. ¿Cuál es el problema? El problema de todos estos datos es que son muy específicos, es decir, si nos encontramos una pausa, vamos a estar bastante seguros que el problema es ese, pero son muy poco sensibles. Es muy frecuente que a este tipo de pacientes le hagas un estudio electrofisiológico y el estudio electrofisiológico sea normal, y que después le pongas un sistema registrador de eventos, si se lo pones, y que te encuentres que el problema real era una disfunción sinusal que no habías conseguido detectar en el estudio electrofisiológico. De hecho, como veis, pues la sensibilidad es bastante baja. Bueno, este es el estudio electrofisiológico que se hizo al paciente. Como veis, tiene una pausa prolongada, un tiempo de recuperación sinusal prolongado. En este caso se puede atribuir la causa a una disfunción sinusal y efectivamente se hizo y se le colocó un marcapasos. Bueno, vamos con el segundo caso. A ver qué os parece. Este es un poco más complicado. Paciente de 12 años con parálisis cerebral y deterioro cognitivo severo. Acude por una infección respiratoria, el pediatra le toma el pulso, que es irregular, y le hace el electro que veis ahí. Un electro que no es sencillo, pero bueno. Voy a poner las opciones. Os he puesto abajo una pequeña porción del electro para que lo penséis. Este es un caso curioso porque es un caso que he visto hace relativamente poco, hace un mes o así, en una guardia, precisamente preparando esta sesión y preparando diapositivas sobre este tema. Nos vino el pediatra con este electro. Podéis votar, Bueno, muy bien. Tenemos un poquito de todo, como yo me esperaba, porque ya os digo que no es un electro sencillo. Bueno, una de las opciones era una arritmia sinusal respiratoria. Esto consiste en un mecanismo fisiológico por el cual durante la expiración en un porcentaje muy importante de pacientes se produce un enlentecimiento, mientras que en la inspiración se produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Es un proceso fisiológico y no tiene nada que ver con lo que hemos visto. La arritmia sinusal ventriculofásica, tampoco tiene nada que ver. Esto es para recordar lo que son estos conceptos. Significa simplemente que en personas con bloqueo completo, el nodo sinusal también tiene una arritmia, de manera que los intervalos PP que contienen QRS son más cortos que los intervalos PP que no lo contienen. Esto es simplemente para que sepáis lo que son estos dos conceptos, que por tanto los eliminamos. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo entre pausa sinusal y bloqueo sinoauricular. La pausa sinusal ya la hemos visto, consiste en que el nodo sinusal va dando estímulos y de repente se para durante un tiempo que es arbitrario, que es aleatorio, y después vuelve a funcionar. De manera que la pausa va a tener una duración aleatoria. Mientras que el bloqueo sinoauricular, en este caso lo que sucede es que el estímulo se bloquea a la salida del nodo, de manera que el nodo sigue su cadencia y la pausa va a ser el doble, como veis ahí en la figura, el doble que el intervalo PP normal, que el ciclo básico del paciente. Ese es el diagnóstico, esa es la forma de hacer el diagnóstico diferencial. No voy a entrar en detalles del bloqueo sinoauricular porque es bastante complejo, puede aparecer de cualquiera de las formas, igual que el bloqueo AV, como veremos luego, y si os fijáis en el registro eléctrico aparece una cosa muy curiosa, y es que es como una especie de Benkeback, pero sin bloqueo.
aparecen grupitos, que es lo típico del Benkeback, el intervalo PP se acorta justo antes de la pausa y de repente aparece una pausa. Es un electro complejo, como ya os digo, es una cosa que he puesto para que conozcáis el concepto, pero esto es absolutamente excepcional. Y como veis, lo que sucede es que es un Benkeback, solo que en lugar de bloquearse en el nodo AV, se bloquea en el nodo sinusal, a la salida del nodo sinusal. Bueno, el crecimiento progresivo de la onda P se caracteriza por el agrupamiento de latidos, un acortamiento del PP justo antes de la pausa y la pausa menor de 2 veces el ciclo más corto. No voy a entrar en detalles de cómo se mide el tiempo de conducción sinoauricular, porque no nos va a dar tiempo, y además yo creo que es demasiado específico para el curso, y vamos a ir avanzando si os parece. Bueno, pasamos entonces, hemos visto los trastornos de la formación del estímulo, es decir, disfunción sinusal por bradicardia sinusal, pausas sinusales y bloqueo sinoauricular, que son las 3 grandes formas de disfunción sinusal. En cuanto a la conducción AV, para caracterizarla bien, bueno, los procesos, el trastorno de conducción pues va a ser el enlentecimiento o el bloqueo completo del estímulo en alguno de los puntos del sistema de conducción. Para caracterizarlo, como os decía, vamos a tener que tener en cuenta 2 cosas. Primero, la localización del bloqueo y segundo, el grado de bloqueo. ¿Vale? Voy a ver si consigo que se entienda. Bueno, la localización del bloqueo la hacemos de forma muy sencilla. Básicamente consiste en irnos con un catéter al nodo AV, vamos al vértice del triángulo de Koch, como veis, que es donde está localizado el nodo AV, y ahí tenemos el gisograma. Básicamente lo que obtenemos son 3 registros. Un registro de aurícula, que es el primero, un registro del GIS, que es el que lleva la H, y un registro de ventrículo, que es justo el que está debajo del QRS. Y con eso vamos a intentar, bueno, cada uno de los periodos, como ya sabéis, se corresponde a una zona del sistema de conducción. La distancia que hay desde la P hasta la onda A corresponde a la conducción auricular, el intervalo de la A al GIS corresponde al nodo AV, y el GIS al V es el sistema GIS-Purkinje. Bueno, esto yo creo que lo conocéis todos. De esta manera, ¿cómo podemos saber dónde se bloquea el estímulo? Pues bien, si se bloquea por encima del GIS, evidentemente el estímulo se va a bloquear antes de despolarizar al GIS y va a desaparecer la espícula del GIS. Si es infragisiano, el trastorno, pues primero se despolariza el GIS, aparece la espícula del GIS y después ya se bloquea y lo que no aparece es el ventrículo. Y existe un tercer caso, en el que es más raro, que es el bloqueo a nivel del propio GIS, en el que lo que suele aparecer es una doble espícula en el GIS, de manera que cuando se bloquea desaparece una de esas 2 espículas que habían aparecido basalmente. En cuanto a los grados, pues bueno, el bloqueo de primer grado, si simplemente es un enlentecimiento de la conducción, que si se produce por encima del GIS va a darnos un alargamiento de la H, si se produce por debajo del GIS un alargamiento del HV, y si se produce en el GIS, como os he dicho, pues ese doble GIS que a veces podemos ver en el registro del gisograma. El bloqueo de segundo grado pues es cuando unos estímulos se bloquean, como sabéis, y otros no. El MOVID 1 es el que hace Benkeback, que es una cosa parecida a lo que hemos visto en el bloqueo sinoauricular, en el electro S tan complicado que os puse antes, en el que básicamente lo que sucede es que hay un alargamiento de la zona que se va a bloquear antes de que se bloquee. Generalmente suele ser supragisiano, con lo cual aparece un alargamiento progresivo, como veis, de la H hasta que uno de los latidos se bloquea sin espícula de GIS, y más raro puede ser infragisiano, en cuyo caso lo que se produce es un alargamiento del HV, y como veis, pues finalmente se bloquea apareciendo la espícula del GIS. El MOVID 2 solo os he puesto el infragisiano porque el supragisiano es excepcional y es lo mismo que hemos visto anteriormente, solo que sin el alargamiento previo de la conducción. Y luego el bloqueo de tercer grado, pues como todos sabéis, las aurículas se bloquean completamente, se disocian de los ventrículos y también puede ser supragisiano o infragisiano. Si es supragisiano, el GIS estará disociado de la aurícula, y si es infragisiano, a veces podemos ver una señal de GIS después de cada aurícula. Como sabéis, el bloqueo, la localización del bloqueo también se correlaciona un poco con el grado de bloqueo. Cuando tenemos bloqueo V de primer grado suele ser supragisiano, es muy raro que sea infragisiano. El Benkeback, que es el tipo 1, suele ser nodal y es raro que sea infragisiano. El tipo 2 casi siempre o casi exclusivamente es infragisiano.
Y el bloqueo AV, que se puede dar en cualquier zona del sistema de conducción, suele ser infrahesiano y ocasionalmente se puede bloquear en el nodo, tampoco es infrecuente. ¿Cómo estudiamos esto en el laboratorio de electrofisiología? Primero, mediante la medición de los parámetros basales, que es la medición de los intervalos de los que ya os he hablado. A veces se mide el punto de Benkeback, que es estimular el corazón. Como ya sabéis, el corazón de forma fisiológica hace Benkeback a partir de determinadas frecuencias, y se considera que es patológico estimulando más, si aparece Benkeback antes de estimular a ciclos de 400 milisegundos, cuando el corazón todavía no está muy rápido. Y luego ya podemos hacer estimulación continua o test farmacológicos, que básicamente lo que hacen es desenmascarar posibles trastornos que no habíamos visto de forma basal. Las mediciones basales ya os las he dicho. Lo que medimos fundamentalmente es el intervalo AH, que va desde el principio de la onda A hasta el principio del registro del GIS, y que debe estar entre 50 a 150 milisegundos y que, como sabéis, mide la conducción a través del nodo. Y luego el HV, que es más corto, está entre 30 y 55 milisegundos y se mide, como sabéis también, desde el principio del GIS hasta el ventrículo más precoz. Este lo que mide fundamentalmente es la conducción a través del sistema GIS-Purkinje. Bueno, pues después de todo este rollo vamos a ver si amenizamos un poco con casos clínicos. Paciente, 75 años, asintomático, electrocardiograma rutinario. ¿Qué hacemos? Bueno, otra vez gana el Holter. El diagnóstico os lo doy yo. Se ve claramente que es, como os había explicado, como en el caso que habíamos visto del bloqueo sinoauricular, pero en el nodo. Se va alargando progresivamente el PR hasta que uno de los latidos se bloquea. Eso es lo que llamamos bloqueo de segundo grado tipo 1, el fenómeno de Benkeback. Y bueno, pues vosotros habéis tenido la misma idea que el clínico que lo vio, porque lo que hizo fue un Holter. De hecho, lo que se vio en el Holter fue lo que veis ahí, más de lo que ya sabíamos realmente. Hacía más Benkeback durante la noche. De nuevo, como veis, el Holter lo pedimos mucho, lo hacemos mucho, pero la verdad es que casi nunca nos aporta mucha información. Bueno, el Holter ya lo hemos quitado porque ya no nos ha dado mucha, como ya digo, mucha información. Y nos planteamos qué hacer. Algunos habíais opinado que un marcapasos, y la verdad es que aquí es un poco para volverse loco, porque si uno coge las guías europeas, que son estas, nos dice que efectivamente en este paciente, con una indicación de tipo 2A, habría que colocarle un marcapasos. Sin embargo, si vamos a las guías americanas, nos dice que no, que un paciente con un Benkeback, si está asintomático, no hay que hacerle nada. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué es? Pues es porque inicialmente los estudios que se habían hecho con el Benkeback se consideraba que eran una patología absolutamente benigna, que nunca progresaba, etcétera, pero últimamente han salido varios estudios, de hecho ha salido este mismo año, en el que se ha visto que en personas a partir de una cierta edad, en este caso a partir de 45 años, el Benkeback no es tan benigno como se pensaba. Y se ha visto que gente que tiene MOVID 1 comparado con un grupo control, tienen peor pronóstico. Y que además, en la gente a la que se puso marcapasos, esto es un registro, no está aleatorizado ni nada, pero a la gente que se le puso marcapasos o algún tipo de dispositivo, el hecho de ponerle marcapasos le mejoraba la supervivencia, con lo cual el concepto del Benkeback queda ahí un poco en entredicho. En este caso, decidimos hacerle un estudio electrofisiológico. De hecho, el paciente venía referido para eso, para hacerle un estudio electrofisiológico, ya con el Holter y todo hecho. Como veis, lo que se produce es un progresivo alargamiento del intervalo AH y el estímulo se bloquea por encima del GIS. Por eso no aparece la espícula del GIS. ¿De acuerdo? Y en este caso, en concreto, se decidió esperar. Era un paciente joven, relativamente joven, deportista y completamente asintomático. No sé si habremos acertado o no, pero bueno. De hecho, hay autores que están preconizando el hacer estudio electrofisiológico en este tipo de pacientes, con Benkeback y ya a partir de una cierta edad. Bueno, otro caso.
Paciente de 57 años, deportista, tiene episodios presincopales, se le ha hecho un ecocardiograma normal en la consulta, tiene ese registro Holter, que para que lo veáis mejor es este. ¿Cuál sería? Voy un poquito rápido porque si no nos da tiempo. ¿Cuál sería la actitud en este paciente? ¿Qué os parece? Sí. Cuando veas que se hace el tiempo, cortamos, José, porque no creo que dé tiempo llegar al final. Por eso. A ver qué os parece. Ahí está, perdón. Vale, muy bien. Veo que optáis casi todos por el marcapasos o por el estudio electrofisiológico. Bueno, se le hizo un estudio electrofisiológico. Venía remitido para eso, como el paciente anterior. El HV, como veis, está dentro de los límites normales, está en 35 milisegundos. Y cuando se hizo la estimulación auricular continua, lo que apareció fue eso, lo que veis ahí. Como veis, lo que se produce es un progresivo alargamiento de la H cuando nosotros estimulamos a frecuencias altas, al final el bloqueo se produce por encima del GIS. Es decir, tenía un HV normal y tenía una estimulación con bloqueo por encima del GIS, supragisiano, a nivel del nodo. De hecho, cuando uno mira el registro, se da cuenta de que esto era previsible, porque esto es una forma que se llama, que es una cosa que, si os fijáis en el electro, no parece que haya alargamiento del PR, con lo cual podría ser un MOVIT 2. Pero si os fijáis más, lo que se ve es que cuando se produce el bloqueo de la onda P, los ciclos de la P son cada vez más lentos, y esto se produce por un mecanismo vagal. De hecho, estos pacientes pueden llegar a hacer bloqueo completo paroxístico simplemente por un mecanismo vagal. Y la forma de hacer el diagnóstico diferencial es esta. Es ver si efectivamente durante ese periodo en el que se bloquea se ha producido una disminución de la frecuencia de las ondas P. El fenómeno contrario puede también pasar. Esto es un caso también que tuvimos relativamente reciente, un caso trágico. Una señora de 73 años tuvo un síncope, se cayó por las escaleras, hizo una hemorragia. A su llegada se le hizo un eco, parecía que tenía una pequeña hipoquinesia inferior y se veía ese electro. Si os fijáis, tampoco se ve muy bien, pero sí que hay un pequeño alargamiento del PR antes de bloquearse. Y en este caso se hizo estudio, porque además tenía la escara inferior y para intentar descartar otras etiologías, y lo que se vio es que efectivamente hacía un bloqueo por debajo del GIS, y si os fijáis también, aunque tampoco se ve excesivamente bien, sí que hace un pequeño alargamiento del HV antes de bloquearse. Registros. Bueno, y el último caso, yo no sé si dará tiempo o no, lo vamos a ver, es muy cortito. Son 16 años, asintomático, hallazgo casual en un electro de rutina. Echar un vistazo al electro y votamos. Aquí sí que gana por mayoría el estudio electrofisiológico. Bueno, de hecho se le hizo una ergometría, que muchos la habéis votado, luego veremos, os contaré qué pasó. Si os habéis fijado, realmente lo que pasa es un bloqueo completo, ¿no? Las aurículas y los ventrículos están disociados. Se hizo estudio electrofisiológico, es decir, se hizo lo que pensabais que había que hacer, y si os fijáis, pues lo que hay es un bloqueo a nivel nodal. Aparece un GIS, un pequeño GIS, delante de cada ventrículo, ¿de acuerdo? Este era un bloqueo congénito. Los bloqueos congénitos suelen ser bloqueos a nivel del nodo. Se cree que por un mecanismo, además, inmunológico. Entonces, para acabar ya,
porque no tenemos más tiempo, os he hecho un pequeño resumen de cómo diagnosticar, bueno, no hay que ponerles marcapasos, a no ser que tengan bradicardias muy marcadas o a no ser que estén sintomáticos. A este paciente se le hizo una ergometría, la ergometría aumentaba la frecuencia, estaba asintomático y se le siguió durante un tiempo. Para distinguir un bloqueo de tercer grado supragisiano de uno infragisiano, el infragisiano suele ser orgánico, suelen ser lesiones orgánicos, infartos, etc. El supragisiano suele ser funcional, fármacos, mecanismos neurovegetativos, etc. El QRS en el infragisiano suele ser ancho, mientras que en el supragisiano suele ser estrecho. El ritmo de escape, como sabéis, es más lento en el infragisiano, por debajo de 40 latidos por minuto. Y además el supragisiano tiene una posible respuesta a la atropina que el infragisiano no tiene. Y como os digo, cuando el mecanismo es un bloqueo a nivel nodal, pues es frecuente o es posible que tengan respuesta cronotrópica positiva al ejercicio, como es el caso de los bloqueos congénitos en concreto, mientras que si es infragisiano no tienen respuesta. Bueno, pues con esto terminamos. Tenía un registro aquí, pero no...